Yo quería matizar algunas informaciones. Decir que la concesión de la autoridad portuaria a esta empresa, que es una empresa, vamos a decir, de Chichinabo, una empresa, una SL con un capital social de 3.000 euros, y que el objetivo de esa empresa, cuyo único trabajador es un ingeniero técnico, que tiene una sede ahí, creo que en Gandía, ¿no? Bueno, un despacho, en Sátiro, un despacho, y que el objetivo de esta empresa es obtener todas las autorizaciones para vender la autorización a un operador petrolífero. Porque claro, mover 200.000 toneladas o 700.000 toneladas de petróleo, esta empresa no lo puede hacer, porque entre otras cosas no está registrada en el registro de operadores petrolíferos del Ministerio de Industria. Es una empresa que no tiene capacidad económica, ni solvencia, ni técnica, ni económica, y por lo tanto el objetivo es, digamos, ser un submarino de un operador petrolífero, que no sabemos cuál es. Si es un operador ruso, si es un operador catarí o es un operador noruego, no lo sabemos, pero detrás evidentemente hay un operador que está esperando que se despeje el horizonte judicial, jurídico, para poder operar esta instalación. Bueno, hay que decir que en el año 19 la concesión se dio por unanimidad del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, en la cual están representados el Ayuntamiento, concejales, sindicatos de trabajadores, etcétera, etcétera. O sea, es un Consejo de Administración amplio, por unanimidad. Los recursos que se presentaron, el recurso de alzada que se presentó, ya hubo alguna diferencia y hubo algún concejal de la oposición, sí, que en ese momento ya creo que estaban en la oposición, que votaron en contra, pero ya no hubo unanimidad, pero se aprobó rechazar los recursos de alzada o los recursos de reposición que se interpusieron por diversos colectivos, ¿no? Lo digo para matizar el tema. Los fundamentos de este recurso de revisión que se ha interpuesto, que la autoridad portuaria no ha contestado en el plazo de 3 meses y que le exigimos que conteste. Se le ha enviado un escrito diciendo que la administración tiene que contestar obligatoriamente a las solicitudes que le hacen los administrados, con la ley 39 de 2015, de procedimiento administrativo común. No ha contestado y evidentemente si no contesta, pues interpondremos el recurso contencioso contra ese silencio de la autoridad portuaria. Bueno, en el procedimiento de concesión de esa concesión del año 19, de julio del 19, claro, no hubo evaluación de impacto ambiental, como se ha comentado, teniendo en cuenta que hay espacios marinos de la Red Natura 2000, que es la red europea de espacios protegidos, y que no se evaluó el impacto de esta instalación en la Red Natura 2000. Pero es que tampoco la empresa esta intermediaria, que es la que estaba obteniendo estas autorizaciones, estas licencias, no es una empresa solvente, no demostró la solvencia. Ni siquiera estaba inscrita en el ROLOCE, que es un registro de licitadores con la administración pública. Ni siquiera estaba inscrita, ya lo hemos dicho antes, que no estaba inscrita en el registro de operadores petrolíferos. Tampoco estaba inscrita en el ROLECE, que es el registro de licitadores para demostrar su solvencia económica y técnica. Es decir, cualquier empresa que se presenta a una licitación de una administración tiene que ser una empresa solvente. No puede ser una empresa como esta de Chichinabo, que no tiene trabajadores, que está quebrada. Técnicamente es una empresa que está quebrada, o sea, no tiene ingresos, no tiene nada. O sea, es una empresa creada, es profeso
para obtener esta autorización. O sea, es una empresa dirigida a obtener esta autorización y que la ha obtenido por sentencia del TSJ, ¿no? Recurrida, como ha comentado José, ante el Supremo. Pero se cometieron muchísimas irregularidades en el 2019. Lo que es increíble es que el Consejo de Administración no investigara. Hay que decir que hay un responsable, ¿no? Que es el señor Juan Antonio Gisbert. Juan Antonio Gisbert, que fue el presidente de la Autoridad Portuaria en ese momento, ¿no? Que tiene una grave responsabilidad, porque aquí el negocio era para OHL, que es la empresa que tiene la concesión, que como ha comentado José, está en manos de un fondo de inversión australiano, que es OHL, sabéis que es la empresa de Madrid y no me sale el nombre. Villarmir, exactamente, Villarmir, bueno, que la ha vendido, OHL la ha vendido, la ha troceado, etcétera, pero bueno, el negocio, OHL ingresaría por cada tonelada de petróleo que se transfiera, ingresaría dinero, pero también la autoridad portuaria ingresaría dinero. O sea, que aquí ha habido, digamos, una confabulación entre la autoridad portuaria, la concesionaria, OHL, y bueno, y luego la ausencia clamorosa del Ministerio de Transportes. O sea, el Ministerio de Transporte, mediante Puertos del Estado, o sea, este puerto es un puerto que pertenece a Puertos del Estado. Y Puertos del Estado, bueno, ahora que está saliendo, ¿no? Con el tema de las mascarillas y toda la historia, el señor Ábalos y compañía, ¿no? Han caído, hay unas cuantas figuras de Puertos del Estado, pero Puertos del Estado aquí es que no dijo ni mo en una concesión tan importante, es que no dijo ni mo. Y el Ministerio de Transición tampoco dijo ni mo. O sea, ahora nos ha contestado ante la consulta diciendo, pues no conocemos este proyecto y no se ha evaluado ambientalmente el impacto sobre la Red Natura 2000. O sea, se dan cuenta ahora, en el año 24, después de que la concesión fue realizada en el año 19, o sea, 5 años después. ¿Dónde han estado mirando el Ministerio de Transición Ecológica? ¿Dónde han estado mirando el puerto? ¿Puertos del Estado? Claro, Puertos del Estado mejor se estaba frotando la mano diciendo, bueno, pues mira, resulta que el puerto de Alicante va a conseguir unos ingresos extra y a lo mejor su rendimiento económico va a mejorar y eso nos favorece a todos. Yo creo que pensaban eso, claro, que aquí es un negocio en el cual van a salir beneficiados si esto va adelante, porque todavía no sabemos si esto se va a ejecutar o no, porque ahora mismo lo tenemos muy crudo. Es decir, ahora mismo tal cual, la situación tal cual, es que la sentencia del TSJ es una sentencia que concede la licencia por silencio, porque el ayuntamiento pues no ejecutó, o sea, no dio la licencia, puso pegas. Hay que decir que, claro, que el ayuntamiento, cuando gobernó aquí el tripartito, le puso pegas. O sea, las pegas que se le pusieron fueron por el gobierno de izquierdas del Ayuntamiento de Alicante, representado por los 3 partidos que en ese momento estaban gobernando. Y que los servicios municipales, las diferentes concejalías, estaban a favor de dar la licencia ya en el año 19. O sea, en el año 19, al concejal de urbanismo que estaba en ese momento, que era el señor Miguel Ángel Pavón, le presentaron la documentación para que firmara la licencia. Y Miguel Ángel Pavón se negó. ¿Por qué? Faltaban cosas, faltaban documentos, exigía un estudio de integración paisajística, un estudio de impacto ambiental, exigía más documentación. Entonces, cuando entró el nuevo gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, el concejal de Ciudadanos en ese momento, Adrián Santos, siguió poniendo piedras en las ruedas. Es decir, se negó a dar la licencia y le fue exigiendo más documentación y más documentación. Claro, y la empresa, llegó un momento que ya dijo, bueno, pues hasta aquí hemos llegado y me voy a tribunales. Claro, en el tribunal de primera instancia perdió, ¿no? El tribunal de Alicante, de lo contencioso, no le dio la razón, pero luego en súplica
alzada o súplica, puso un recurso y fue al TSJ. Apelación. Recurso de apelación, fue al TSJ y el TSJ al final, de forma sorpresiva, la verdad es que no nos esperábamos esta sentencia, ¿no? Esta sentencia de concesión de la licencia, digamos, por silencio. O sea, una cosa absurda, como ha comentado José, una concesión, cualquier licencia tiene unos condicionantes, es decir, usted puede hacer esto, pero con esta condición número 1, condición número 2. Aquí no hay ninguna condición, absolutamente ninguna condición. No hay un plan de prevención, no hay un plan de seguimiento. O sea, aquí faltan muchísimas cosas. O sea, por decir que no hay un estudio de emergencias, o sea, no hay ninguna situación de emergencias. El único documento de emergencias que presentó la empresa fueron el plan de autoprotección del puerto. El plan de autoprotección del puerto pues son poner unas barreras de plástico para que el petróleo no salga del puerto, etcétera, etcétera. Pero hay que decir, no, yo voy acabando, hay que decir que el permiso no era solamente para transportar petróleo y luego venderlo, es decir, que ese petróleo, o los derivados petrolíferos, gasolinas, gasóleos y tal, se iban a transportar a las estaciones de servicio, estaciones de servicio de low cost, o sea, eran dirigidas a low cost, no eran dirigidas a las principales gasolineras que conocemos todos, Cepsa, BP, etc., sino a gasolineras low cost, pero también era para operar lo que se llama bunkering, que es el aporte de productos petrolíferos a barcos que van pasando por la costa de Alicante. Es decir, suministrar derivados petrolíferos, como puede ser gasóleo, fuelóleos, etcétera, combustibles para barcos, que van a pasar por delante de las costas, y entonces habría un barco que llevaría lo que se hace en Algeciras o en el estrecho de Gibraltar, es decir, empresas que venden derivados petrolíferos y que suministran esos derivados a los barcos que pasan delante. O sea, y por lo tanto, un derrame podría ocurrir perfectamente, como ocurre cotidianamente en Algeciras y en el estrecho de Gibraltar. Cotidianamente hay vertidos, cada poco tiempo hay vertidos que se denuncian, porque en el trasvase del barco que lleva el combustible al barco que requiere ese combustible, pues la manguera está rota, no se desajusta, etcétera. O sea, hay vertidos en la bahía. Por lo cual eso sería gravísimo, como ha comentado José, ¿no? Los impactos podrían ser a lo largo de todo el litoral. Todo eso no se ha valorado, todo eso ha quedado en la sombra más absoluta, ¿no? Y es absolutamente increíble cómo se puede aprobar un proyecto de este tipo en estas condiciones. Gracias.